que vamos a revisar hoy se llama Distal versus Conventional Radial Access for Coronary Angiography and Interventions. Es un estudio conocido como The Disco Radial Trial que fue publicado en el JACC de Cardiología Intervencionista este año en junio y fue presentado en el EuroPCR también en este año. Bueno, la revista JACC Cardiovascular Intervention pues es una de las revistas más importantes del mundo de la cardiología. Está en el puesto 10 a nivel de todas las revistas cardiovasculares y hace parte pues, del gran grupo del JACC. Se encuentra registrada como Q1 y pues tiene un índice H de 132, pues que es muy bien referenciada y es una revista americana. El principal pues autor de este gran artículo pues se llama Adel Aminian, es un cardiólogo intervencionista belga y trabaja en el Centro Universitario Hospitalario de Charleroi de Bélgica. Ha tenido 146 publicaciones, lo han leído más de 22,000 personas y ha estado citado en más de 2,000 referencias bibliográficas. Y el otro de los autores también fuertes de este proyecto se llama Shegeri Seito, es un cardiólogo también intervencionista y es el director de la División de Cardiología y Laboratorio de Cateterismo del Hospital de Shonan Kamura en Japón. También pues lleva durante todo su trayecto como investigador 402 publicaciones y lo han citado más de 7,000 veces en las referencias bibliográficas. Sobre las generalidades, inicialmente el cateterismo cardíaco izquierdo es el pilar o el fundamento, es fundamental para el diagnóstico y el manejo de las enfermedades coronarias, pues en los últimos años el acceso transradial pues es una de las principales vías para la realización de la intervención coronaria percutánea, ya que ha demostrado que ha disminuido las tasas de complicaciones específicamente a nivel vascular y dando como similares resultados clínicos en cuanto se compara con el acceso pues femoral. Esto pues sobre la evidencia podemos ver que el estudio Rival es el estudio multicéntrico más grande en comparar tanto el acceso vascular contra el femoral y aquí podemos ver que en las complicaciones vasculares pues es a favor del acceso radial, ya que pues el acceso femoral tenía más complicaciones específicamente vasculares como sangrado, hematomas y a lo largo, pues, esto evidenció que en los estudios de este proyecto también disminuía la mortalidad. El Matrix, que es otro de los artículos, pues, con mayor fuerza a nivel que compara estos dos accesos, tanto el vascular como el radial, también demostró que el acceso radial, pues, producía menos complicaciones vasculares y este también demostró que presentaba menor mortalidad a largo plazo, comparado a 30 días con el acceso femoral. Y un subgrupo del Rival también demostró que disminuía las causas de muerte secundario a las complicaciones vasculares. Y este otro de los artículos, pues que también muy fuerte, en el cual demostró que el acceso radial es superior al acceso femoral, ya que disminuye la mortalidad a 30 días, específicamente disminuyendo las complicaciones pues vasculares. En los diferentes metaanálisis en el cual comparan tanto el síndrome coronario agudo y la cardiopatía isquémica crónica, también pues el acceso radial fue mucho más fuerte en disminuir las complicaciones vasculares, específicamente en sangrado, hemorragia y hematomas comparado con el acceso femoral. Y específicamente ellos resaltan que de ahora en adelante pues el acceso radial pues debería ponerse como pilar fundamental a la realización de los cateterismos intervencionistas. Sobre la mortalidad, pues también la gran evidencia y los últimos metaanálisis es a favor del acceso radial comparado con el acceso femoral. Por lo cual, las guías de revascularización europea del 2018, como una evidencia 1A, recomiendan pues, el acceso radial como técnica de acceso estándar y pues es la estrategia que utilizamos ahora en todos los laboratorios de hemodinamia o cateterismo como Radial First. Bueno, como las generalidades, pues ya como lo demostré anteriormente, pues el acceso transradial es el acceso recomendado por mayor seguridad. La complicación más frecuente de cuando utilizamos el acceso radial para el intervencionismo coronario es la oclusión de la arteria radial. Y esto
¿Por qué es importante? Porque esto afecta a futuro a los pacientes, específicamente al paciente cardiovascular, que durante toda su vida va a requerir multiprocedimientos, y también a aquellos pacientes pues, que a futuro tienen pues probabilidad de que hagan un injerto bypass coronario, o pues esos pacientes que presenten insuficiencia renal, una fístula arteriovenosa como en la hemodiálisis, si tienen una complicación como la oclusión de la arteria radial, pues no se van a beneficiar. Sobre el abordaje de la arteria radial percutánea, pues tenemos tanto ventajas como desventajas. La ventaja, como lo demostré, mayor seguridad y comodidad para el paciente, disminuye las complicaciones vasculares, una extracción más temprana del introductor, que eso va a hacer que el paciente se recupere más rápido, una movilidad más rápido, en menos costosos, y también demostró disminuir los desenlaces fuertes en mortalidad. Sobre las desventajas, pues lo que podemos ver que requiere una curva de aprendizaje mucho mayor. Los operadores se exponen mayor a la radiación y son incompatibles para los introductores mayor de 6 French, que específicamente se realizan cuando vamos a hacer procedimientos complejos, bifurcaciones, arteriotomía rotatoria específicamente. Y la tasa de falla del acceso es mucho mayor cuando hacemos pues el abordaje radial. Sobre cuáles son las fallas del abordaje radial percutáneo, pues es mayor que el femoral, oscila aproximadamente entre el 1 y el 5%, y pues tienen que ver específicamente las características del paciente, como es ser de corta estatura, anciano, femenina, o que ya hayan sido sometidos a procedimientos cardiovasculares previamente. Y las causas principalmente son la falta de aprendizaje o la curva, el menor calibre que se encuentra en la arteria radial, pues comparado con la femoral, y las variaciones anatómicas. Sobre las consideraciones anatómicas, pues recordar que la mano está muy bien vascularizada, pues tanto la arteria radial como la arteria cubital suministra un buen flujo sanguíneo a toda la mano, tanto en el arco superficial como el profundo, y también por las ramas interóseas, pues es muy poco frecuente que la mano se quede sin flujo, por lo cual muchas veces cuando ocurre la oclusión de la arteria radial, el paciente ni se da cuenta. Sobre otros datos importantes sobre la anatomía, pues podemos ver que en la arteria radial las mujeres tienen un diámetro de 2.8 y en hombres en promedio con un diámetro de 3.1, pues estas son poblaciones europeas. Las poblaciones latinoamericanas evidencian que las mujeres es alrededor de 2 milímetros y el hombre como de 2.5 milímetros. Y la arteria radial pues son compatibles con introductores en French, que es por ahí donde vamos a pasar nosotros los catéteres. Sobre cuál es la técnica como abrebocas para ya entrar al artículo, cuando tenemos el acceso radial percutáneo, pues hay dos técnicas principales, que es la técnica de pared simple o pared anterior y la técnica de doble pared o pared posterior. En la técnica de pared simple, pues como vemos en la figura, inicialmente pues hacemos la posición del paciente, que es tener la mano, la muñeca hiperextendida, y utilizamos pues una aguja y la introducimos a nivel de 35 o 40 grados, y apenas puncionemos la arteria, la pared anterior de la arteria y tengamos retorno sanguíneo, pues ahí enseguida pasamos la guía y continuamos con el procedimiento. La técnica de doble pared, lo que hacemos, lo que vemos aquí en la parte inferior, es transfixiar, pasar tanto la pared anterior como la pared posterior de la arteria, las transfixiamos, después nos devolvemos, y cuando nos devolvemos tenemos retorno, ahí donde continuamos posteriormente ingresando la guía y después el introductor. Sobre cuáles son las complicaciones del acceso transradial, estas son todas las complicaciones que podemos tener. Principalmente es la oclusión de la arteria radial, que es lo más frecuente, pero también podemos tener otras complicaciones como espasmo de la arteria radial, hematomas, formación de pseudoaneurismos, y los muy poco frecuentes a los que más le tenemos miedo, como el síndrome compartimental, fístulas o inversión de la arteria. Sobre la oclusión de la arteria radial, pues esto ocurre alrededor del 5 al 10%, y la causa principal es la lesión del vaso y la trombosis, y también la mala práctica, ya que a veces no anticoagulamos muy bien a los pacientes, utilizamos introductores muy largos, hacemos múltiples punciones o multiprocedimientos en la misma arteria, y la compresión o la hemostasis es muy prolongada. La mayoría de los pacientes, cuando presentan la oclusión de la arteria radial, son asintomáticos por la rica vascularización que tiene la mano y por la suplencia del flujo sanguíneo por la arteria cubital, por lo cual los pacientes no se dan cuenta. Y otro dato muy importante es que el 25 hasta el 50% de los pacientes, o sea, la mitad, recanalizan espontáneamente a los 30 días.
Y esos pacientes que no mejoran a futuro, pues lo que podemos dar es un tratamiento corto de uso de heparina de bajo peso molecular, hacer un test de Allen reverso, que es específicamente comprimir la arteria cubital con el Teraban o con el apósito de presión para que aumente el flujo por la arteria radial, en pocas palabras, se abra y mantenga el flujo distalmente. Y en los casos excepcionales, pues cuando ni el tratamiento médico ni el test reverso son exitosos, pues utilizamos la angioplastia anterógrada. Este es un bonito estudio que fue realizado en la institución, en el San Vicente, por el doctor Seniors, en el cual ellos querían ver cuáles eran los factores y los predictores de las complicaciones del acceso radial. Fue un estudio de corto observacional prospectivo que se realizó en el 2020. Fueron alrededor de 100 pacientes, 60%, 62% eran hombres. A todos esos accesos radiales se hicieron con introductores e infres, y lo que querían ver era cuáles eran los pacientes, cuáles eran las complicaciones o el seguimiento a las 24 horas, tanto por ultrasonido como por dinanometría. Y aquí podemos ver que pues, en este artículo el 87% de los pacientes no presentaron ninguna complicación. La complicación más frecuente y principal fue la oclusión de la arteria radial, que ocurrió en el 5% de los pacientes, y los predictores para esta causa fue principalmente pacientes con talla menor a 1.65 metros y una dinanometría, que era la fuerza de la mano, menor a 25 libras. Sobre cómo prevenir la oclusión de la arteria radial, pues estas son lo que se considera buenas prácticas médicas. Es inicialmente pues disminuir el tamaño de los introductores, una adecuada anticoagulación antes de comenzar el procedimiento, una hemostasia no oclusiva que dura aproximadamente, depende del procedimiento, menos de 120 minutos. Aquí están las dosis estándar que utilizamos en el laboratorio de hemodinamia. Siempre ponemos alrededor de 5.000 unidades posterior a la inserción del introductor, pero siempre tenemos en mente la dosis de 50 a 70 unidades por kilo. Y siempre pues monitorización con el ACT para no pasarnos o tampoco pues, utilizar menos dosis. Sobre lo que es la hemostasia radial, nosotros en nuestro laboratorio acá tenemos este dispositivo que se llama Teraban, que es un dispositivo hemostático con balón que tiene como ventaja permitir el ajuste de la presión hemostática. Visualizamos directamente el sitio de la arteriotomía y hacemos una técnica que se llama técnica de hemostasia no oclusiva, en el cual el paciente se lo oprime la arteria radial, pero continúa con flujo, y esto evita que a futuro se ocluya la arteria. Esto es un método muy importante, ya que todos los estudios y el estudio que les voy a contar ahora pues utilizan este método para hacerla o realizar la hemostasia. Ahora sí, con esta gran introducción y las generalidades que hablé previamente, que son muy importantes para entender el artículo, pues lo que voy a explicar es sobre el artículo. Es inicialmente, ellos refieren que el acceso radial distal emerge como alternativa para disminuir los riesgos de la oclusión de la arteria radial, que es la complicación más frecuente cuando utilizamos el acceso radial, ya que ellos, los diferentes estudios tienen como evidencia que la punción dentro de la red anastomosis de la mano asegura un flujo sanguíneo persistente, por lo cual la punción distal ofrece esta ventaja. Y también pues faltan ensayos aleatorizados a gran escala internacionales que comparan tanto el acceso radial proximal como el distal. Pues sobre el acceso radial distal, pues esta es la arteria que puncionamos, la parte distal de la arteria radial, que es la más superficial, conocida en el medio común, que se encuentra en la tabaquera anatómica. ¿Y por qué refieren que esta técnica es más amigable para el paciente? Ya que diferentes estudios han mostrado que es más ergonómico, más ortopédico y confortable para el paciente, ya que como nosotros venimos pues de los simios, tenemos la mano como en prono, por lo cual esa posición para introducir la aguja y para el introductor es más confortable para el paciente. También se palpa el pulso fuerte en la base del pulgar con el dedo índice, y siempre para la hemostasia vamos a tener, que es muy buena también, porque vamos a comprimir la arteria sobre el hueso trapezoide y el escafoide. Como le dije anteriormente, la posición semiprona es muy amigable para el paciente y utilizamos pues una aguja más pequeña, por lo cual vamos a producir menos trauma. Esta es la técnica, es muy parecida a la radial convencional, pero aquí lo importante es tener la mano en una posición neutra, semiprono.
Aquí pues identificamos la tabaquera anatómica, con el dedo índice pues palpamos el pulso, ahí pues introducimos la lidocaína, después con una aguja de 21 gauge puncionamos la arteria, pasamos la guía, después el introductor y pues cuando terminamos el procedimiento le ponemos el dispositivo de hemostasia patente, que es el Therabam. Sobre la evidencia de esta técnica, pues hay dos estudios muy importantes, que es que se llama el DRAPO, es un estudio que se hizo en México, en el Instituto Cardiovascular Ignacio Chávez, en el cual ellos querían comprobar que el acceso de la arteria radial distal producía menos complicaciones específicamente de la oclusión de la arteria radial. Y aquí, como pudimos ver en el estudio, que aleatorizaron 142 pacientes para el acceso radial convencional y 140 para el acceso radial distal, podemos ver que a las 24 horas hubo menos complicaciones de oclusión de la arteria radial en el grupo que utilizó el acceso distal con una P significativa de 0.002, y también a los 30 días hubo menos complicaciones específicamente en la oclusión de la arteria radial. Y como consecuencia lo que pudieron ver que cuando se utiliza el acceso distal hay más crossover, que quiere decir que cuando no pueden funcionar la arteria, no hay retorno, pues se van a la arteria radial convencional, y si no se pueden a la contralateral, fue más frecuente en los que hicieron pues el acceso radial distal, y también se demostró que pues para tener este acceso requirió muchas más funciones. Este estudio muy importante, también de los que ha tenido más pacientes comparando el acceso distal, y donde pudo también demostrar que pues cuando se utiliza el acceso distal disminuye la complicación de la oclusión de la arteria radial. Este estudio fue hecho en Grecia, reunió 1.400 pacientes, se le autorizaron 518 al grupo del acceso radial convencional y 524 al acceso radial distal. El desenlace primario fue oclusión de la arteria radial y se revisó tanto a las 24 horas, a los 30 y hasta los 60 días con ultrasonido. Y aquí, como podemos ver en los desenlaces, cuando se utilizó pues, el acceso radial distal, hubo menos oclusión de la arteria radial. Como consecuencia, pues estos requieren más tiempo de procedimiento, una dosis de radiación mucho mayor y un crossover a otro acceso también mucho mayor en el grupo del acceso radial distal. En las comparaciones con los metaanálisis, pues aquí en los que están subrayados en amarillo, pues la mayoría pues están a favor de la utilización del acceso radial distal para disminuir las complicaciones de la oclusión de la arteria radial. En este estudio podemos ver que también fue mucho menos frecuente la oclusión, alrededor del 2% comparado con el 13% del de acceso convencional. También en este estudio, que es el WANC, y el que yo le mostré, que también pues tuvo como resultado menor oclusión en el acceso distal. Bueno, sobre el objetivo del estudio era evaluar la superioridad del acceso radial distal en comparación con el acceso transradial convencional, específicamente lo que tenía que ver con la oclusión de la arteria radial. Pues, ¿cuál es el método y el objetivo del estudio? Pues aquí tenemos, era un estudio prospectivo, multicéntrico, randomizado, controlado, en el cual se aleatorizaron 1.300 pacientes uno a uno, unos para el acceso convencional transradial y el otro con el acceso radial distal, y específicamente el desenlace primario era con el ultrasonido ver cuáles eran los pacientes que presentaban oclusión de la arteria radial a las 8 a las 48 horas después del procedimiento. Sobre el método, la población de estudio y seguimiento, pues estos eran los criterios de inclusión: pacientes mayores de 18 años que tengan indicación para realización de arteriografía coronaria o intervención coronaria percutáneo, que habían dado su poder firmando el consentimiento, y en todos los pacientes se utilizaron, tanto para el acceso convencional como distal, un catéter Glide Shear Slim, que es de la marca Terumo de Safe French. ¿Y cuáles eran los criterios de exclusión? Pues pacientes que estaban en hemodiálisis, pacientes que presentaban infarto con elevación del ST, o pacientes pues, que requerían tratamiento para oclusiones total crónicas, CTO específicamente. Y aquellos pues, que no estaban de acuerdo con el protocolo del estudio. El seguimiento de estos pacientes fue hasta el alta hospitalaria, y después del alta no hubo ningún contacto pues, con los participantes. Sobre pues el método, pues para continuar con el método, pues a todito, como le dije yo, se utilizó el introductor
radial 6 frames de Glinshed-Slen. Este introductor pues tiene como características importantes que es hidrofílico, sirve específicamente para el acceso de las arterias más pequeñas, y lo importante, ya que es de 6 frames, tiene un diámetro exterior reducido de 2. La mayoría tienen un diámetro exterior de 6.6, 2.6. Este pues tenía un grosor mucho menor, que era alrededor que llegaba a 2.46, y pues esto tiene muchas ventajas con los introductores pues que hay en el mercado. También pues se aleatorizaron a todos los pacientes por asignación oculta, y el acceso radial pues tenía que tener estas características, pues no se podía hacer en el mismo antebrazo donde se encontraba pues el acceso venoso. Si querían el acceso radial derecho o izquierdo, pues eso dependía de la decisión del operador. Se utilizaba la técnica de Seldinger o la Seldinger modificada. La punción arterial, pues podían hacer cualquiera de las dos que yo le expliqué, la pared anterior o doble pared, pero la mayoría utilizó la de doble pared, y siempre después de realizar la punción y introducir el introductor, pues había que colocar el cóctel para disminuir el riesgo de vasoespasmo con 5 miligramos de verapamilo, nitroglicerina y heparina. Y todos esos intentos fallidos de poder puncionar la arteria radial, pues ya podían hacer el crossover a la arteria femoral. El protocolo de hemostasia se realizó pues con la hemostasia tradicional, que era el uso del TheraBand, la plestimografía para ver que si había buen flujo a nivel distal de la arteria, y los criterios de elegibilidad del operador, pues para poder participar el hemodinamista pues tenía que tener una gran experiencia en la intervención coronal percutáneo, como en los síndromes coronarios agudos a nivel transradial, y tenían que haber hecho mínimo 100 procedimientos de la radial distal. Pues esto eran pues en general lo que les expliqué anteriormente, cuáles eran las medidas para el estudio, y cuál era el desenlace primario, pues ver antes de la egreso del paciente si presentaban oclusión de la arteria radial. Y como endpoint secundario o desenlace secundario, pues uno, el crossover, el total de tiempo del procedimiento, el total del tiempo de inserción del introductor, las complicaciones como el hematoma, que se evaluó por la escala EASI Criteria, también pues el sangrado, que se evaluó por la escala BARC, las complicaciones del acceso vasculares, si habían presentado espasmo radial, oclusión de la arteria distal, el tiempo de hemostasia y si la paciente presentó dolor o no. Estas fueron las definiciones de todos los parámetros que les mencioné anteriormente, no me voy a enfocar en ellos, pero es en el suplemento y en el artículo donde se explican los métodos, pero están definidos cada uno de ellos, las escalas, cómo escogieron los pacientes, cómo se definían las complicaciones. Sobre el método estadístico, pues la hipótesis primaria era que el acceso radial distal es superior al convencional en la incidencia de oclusión de la arteria radial. Ellos tomaron los artículos más importantes que yo les mostré al comienzo y vieron que la incidencia de la oclusión de la arteria radial en los diferentes metaanálisis y estudios era alrededor del 1%, y la incidencia de oclusión de la arteria radial en el método tradicional, o sea, convencional proximal, era alrededor del 3.5%. Ellos con estos valores, pues, sacaron un poder estadístico del 80%, teniendo en cuenta un error alfa del 0.05% y un abandono del 5%, y un crossover de otro acceso al 10%, lo que le dio un total de muestra de 1.300, y por los grupos de 148 en cada grupo o en cada rama. Sobre el desenlace primario a analizar fue por intención de tratar, y el desenlace secundario fue por protocolo, y estos fueron todos los métodos estadísticos que utilizaron para las variables continuas, para las variables categóricas, las pruebas comparativas con un análisis de sensibilidad por regresión logística y una P menor a 0.05 como significancia estadística. Sobre los resultados, pues hubo un total de 1.300 nuevos pacientes. Como el desenlace primario era por intención de tratamiento, pues se tuvieron al final unos 657 pacientes para el acceso radial convencional y unos 650 para el acceso distal, y para el análisis secundario, que era por protocolo, tuvieron en la rama del acceso radial convencional 122 y para distal 596. Recordar que este estudio fue realizado en 15 centros europeos
y en uno en Japón, por lo cual era multicéntrico, el primer estudio a gran escala que se realiza en este tema, y se realizó, se inició en diciembre de 2019 y terminó en octubre del 2021. Sobre los resultados, pues esta es la tabla 1, aquí donde podemos ver las características demográficas de toda la población. Aquí podemos ver que la población era muy homogénea, muy equilibrada, pues la edad promedio de los pacientes era 68 años, era más frecuente los hombres, alrededor del 72%, la mayoría, pues la patología o la comunidad más frecuente eran hipertensos, y pues tener en cuenta que estos pacientes, la mayoría presentaban síndrome coronario crónico, y solo hubo muy pocos casos de infarto sin elevación del ST, y la segunda variable que era también estudiar era la angina inestable. Recordar que aquí, en este estudio, pues los pacientes que presentaban infarto con elevación del ST eran excluidos del estudio. La mayoría de los pacientes pues estaban con carga antiplaquetaria normal, y solamente alrededor del 14% pues estaban anticoagulados por antecedentes de fibrilación auricular. Sobre ya las características del procedimiento, podemos ver que ya entrándonos en sí y a los datos más importantes del estudio, la tasa de crossover o de cambio de acceso inicial fue mucho más frecuente en los pacientes que se le realizó el acceso radial distal, 7.4 comparado con 3.5, por lo cual acá es estadísticamente significativa con una P menor a 0.02. También otro dato muy importante, pues el tiempo de introducir el introductor fue más demorado en el acceso distal comparado con el radial, y con una P significativa también. Entonces aquí ya tenemos dos variables muy importantes, que el acceso radial distal, pues uno, tiene mayor tasa de crossover, y dos, mayor tiempo de inserción del introductor. Sobre ya evaluando el desenlace primario y secundario del estudio, en los datos más importantes son los que lo voy a resaltar en estos momentos. En la línea azul podemos ver pues el desenlace primario, que era la oclusión de la arteria radial en el antebrazo. En la intención, en el análisis por intención de tratar, no hubo diferencia significativa comparando el acceso radial distal con el tradicional o el acceso proximal radial, en el cual en el convencional tuvimos 0.91, o sea, 6 casos, y en el distal tuvimos 2 casos nada más, con una P no significativa. En el análisis por protocolo, también no hubo ninguna diferencia en el desenlace primero de oclusión de la arteria radial. 5 casos en el acceso radial tradicional, con 2 casos en acceso distal con una P no significativa. O sea que en el desenlace primario no hubo diferencia significativa en los dos grupos. Sobre los pacientes que presentaron espasmo de la arteria radial, pues aquí sí hubo diferencia significativa. Presentaron más espasmo los pacientes que se realizó el acceso percutáneo por vía distal, con una P significativa tanto en el análisis por intención de tratar como por protocolo. Y el tiempo de hemostasia, pues tuvo también diferencia significativa, y fue a favor, con menor tiempo de hemostasia en los pacientes que tenían acceso de la arteria radial distal, tanto en el análisis de intención a tratar como por protocolo. Y en los otros desenlaces, como el de sangrados y como el de complicaciones vasculares, no hubo ninguna diferencia significativa en el acceso radial convencional comparado con el distal. Aquí, pues, es específicamente, pues, es lo que se resume en el artículo con el desenlace primario, donde cual no hubo diferencia significativa con el desenlace primario, que era la oclusión de la arteria radial en estos dos grupos, tanto distal como el convencional, tanto por intención de tratar como por protocolo, o sea, el análisis. Y en los desenlaces secundarios, aquí podemos ver que hubo más crossover en el acceso distal, hubo más espasmo de la arteria radial en el acceso distal, y una duración mucho menor en el tiempo de hemostasia en el acceso distal. Entonces, como discusión del artículo, pues hay que tener en cuenta que el Disco Radial Trial es el primer estudio a gran escala multicéntrico internacional que se ha hecho hasta el momento. Implementó las recomendaciones de mejores prácticas médicas en el sentido de preservar la permeabilidad de la arteria, en el cual pues se le colocó pues la heparina, se utilizó pues introductores más cortos, se utilizaron también los cócteles para disminuir pues el vasoespasmo, y
¿Por qué se hizo este estudio específicamente? Porque en los demás estudios, antes de esta publicación, solo habían tenido como característica principal que se habían hecho en un solo centro. Las técnicas de hemostasia eran muy heterogéneas, se había documentado muy altas tasas de oclusión de la arteria radial y las definiciones de esos estudios que se habían hecho en un solo centro, o sea, en un solo hospital, eran muy inconsistentes. Y había muy poca experiencia en el acceso radial distal. Aquí, en el resultado de este trial, pues la incidencia baja de la oclusión de la arteria radial en ambos grupos, no hubo ninguna diferencia significativa o estadística, y el acceso radial distal, como podemos mostrar en las tablas, fue más frecuente en las tasas de crossover, más frecuente que presentaran espasmo radial, y como una ventaja que era la hemostasia más corta. Entonces, pues, la tasa de oclusión de la arteria radial en los diferentes metaanálisis era muy alta comparando tanto el acceso convencional como el distal, y aquí lo que podemos ver que realizando las estrategias preventivas o las estrategias de buenas prácticas médicas se pudo disminuir la oclusión de la arteria radial hasta menos del 3%. ¿Por qué esto es importante? Porque si vemos los diferentes estudios, la tasa de oclusión de la arteria radial eran muy altas y en este estudio fue muy pocos. Y pues los autores especifican que esto es principalmente porque se utilizó un diámetro mucho menor que se utiliza en la población general. Los pacientes han anticoagulado adecuadamente, se utilizó la estrategia de hemostasia no oclusiva y la presión con mínimo tiempo de hemostasia. O sea que siempre se vigiló si los pacientes tenían estas condiciones. Y ellos concluyen que el punto de referencia a seguir es siempre pues, es hacer el acceso radial convencional para el intervencionismo coronario. ¿Cuáles son las limitaciones del estudio? Pues el tamaño de la muestra se estimó sobre las tasas más altas de oclusión arterial que se habían evidenciado en los diferentes estudios, y en este estudio fue muy poco frecuente, por lo que los autores refieren que pues de pronto esta limitación, que porque sus resultados fueron muy diferentes a los demás, tenían que haber pues aumentado un poquito la población, pero ellos no sabían los resultados que iban a tener con estos estudios. Por entonces ellos muestran que de pronto la muestra pudo ser mucho mayor. También otra limitación, que no se incluyeron los pacientes con infarto con elevación del ST. Se utilizó un introductor, un 6 French, y en la mayoría de centros pues utilizamos 5 French. Y también otra limitación, que si había un protocolo para hemostasia para el acceso radial convencional o no para el distal. Y eso distal, pues cada hospital pues tenía su propio protocolo, por lo cual no era algo universal. Tampoco otra limitación, pues no hay ninguna población latinoamericana, pues están ausentes en este trabajo. Y también recordar pues que no sabemos si el impacto de la pandemia pues pudo influenciar en los resultados. Y también pues fue pues patrocinado por Terumo Europop, que era el que pues donaba pues los introductores. Sobre la conclusión, pues lo que evidenció este artículo fue la tasa baja de oclusión de la arteria radial en ambos grupos. No había diferencia significativa comparando el convencional con el distal. Y pues lo más importante y lo que refieren los autores es que el acceso radial convencional debe ser referencia obligatorio en la práctica del abordaje transradial para hacer los cateterismos cardíacos. Y tener en cuenta que el acceso radial distal puede ser una muy buena alternativa válida con una punción más exigente e incierta, con cuidados procedimientos más seguros y sencillos. Ellos refieren que hay que hacer futuras investigaciones, específicamente explorar cuáles son los predictores de fracaso del acceso radial distal y verificar siempre el cumplimiento de las estrategias de prevención, como las mencioné anteriormente, hemostasia, utilizar un introductor más pequeño y la hemostasia patente y la anticoagulación en estos pacientes. Sobre el editorial, pues posterior al artículo salió este editorial que se llama Less is More, but not always, en el cual pues ellos refieren que la incidencia más baja de oclusión de la arteria radial es un ensayo a gran escala, por lo cual tiene mucho valor comparado con los estudios previamente en que encontraron muy altos, comparado con este estudio, mayor tasa de oclusión de la arteria radial. Y ellos también refieren que a la larga el acceso radial es una buena alternativa, específicamente pues aunque en este estudio no hubo resultados que concluyeran eso, siempre hay que tenerlo en cuenta, y pues es una segunda opción cuando pues el acceso radial convencional no se puede utilizar. Ellos consideran que estas son las 8 reglas para la prevención de la arteria
oclusión de la arteria radial, le dicen, si no puedes con el acceso convencional, pues el acceso distal es una muy buena opción. Disminuir pues el tamaño o el diámetro de los introductores, siempre recordar la adecuada anticoagulación, tener un protocolo de hemostasia patente, tener una mínima presión para oclusión de la arteria radial cuando hacemos hemostasis, principalmente que duren menos de 120 minutos y siempre evaluar antes del egreso del paciente si hubo oclusión o no de la arteria y durante el procedimiento siempre administrar pues, los nitratos. Ellos también recomiendan estos próximos estudios que se llama el RESERVE, que es el acceso transradial distal para intervención coronaria percutánea en pacientes con infarto con elevación del ST, y también otro estudio que también está en camino, que se llama, todavía no tiene nombre, pero que ya lleva, pues ya comenzó a correr para ver las tasas de éxito en los pacientes con abordaje distal, específicamente también en aquella población con infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Y pues este era el artículo, y pues muchas gracias por su tiempo, y pues cualquier pregunta o inquietud, pues aquí estamos para resolverla. Alberto, muchísimas gracias por tu didáctica presentación y queda abierta la discusión. Preguntas que tengan para el doctor Alberto, comentarios, opiniones. Ya algunos de ustedes tienen asignado micrófono, pero quien lo desee puede levantar la mano y le asignamos micrófono para que puedan formular sus preguntas o sus comentarios. Muy linda la forma de hacer la aproximación a esta técnica, Alberto. A veces se utiliza ultrasonido para hacer la guía, como guía para hacer el catéter, canalizar la radial, o no es necesario utilizar este recurso. Profe, sí, es una alternativa. La arteria radial, a nivel del antebrazo, tanto pues el abordaje anatómico, uno siempre tiene como referencia en el acceso radial convencional, o sea, la arteria radial proximal. Uno coge el hueso estiloides de la radial y se va a 2 centímetros proximal, y ahí encuentra el pulso de la arteria radial proximal, y pues en la mayoría de los pacientes siempre hay buen acceso en esa forma. Y en la parte distal, pues en la tabaquera anatómica. Siempre esta técnica, pues es muy poco frecuente que utilicemos ultrasonido, pero aquellos pacientes de corta estatura, pacientes de mayor edad, o pacientes que ya han sido intervenidos previamente por el mismo acceso, el ultrasonido es una alternativa. También se puede hacer, también es muy amigable para el operador, y deberíamos pues hacer mucho más pues el acceso radial por la técnica de ultrasonido, pienso yo, profe. La otra pregunta, ¿el cardiólogo o el internista que está en la sala para dar de alta al paciente que fue sometido a un cateterismo transradial debe hacer alguna valoración antes de dar de alta al paciente sobre cómo está la circulación de la mano del paciente, con estas proporciones tan pequeñas de obstrucción lo justifica? Sí, deberíamos hacerlo. No lo hacemos, pero la respuesta es sí. ¿Por qué? Como lo mostré, el 50% de estos pacientes al mes ya recanalizan, uno, dos, no hay ningún síntoma por la oclusión de la arteria radial, entonces el paciente tampoco manifiesta, y ya que la mano está muy bien vascularizada, y pues la arteria cubital pues suple todas estas demandas, en llegado caso que se hubiera ocluido la arteria radial. ¿Qué podemos hacer nosotros como cardiólogo, médico internista, o los médicos que le dan el egreso al paciente? Uno, hacer un test que es el test de Barbeau, en el cual ponemos el pulsoxímetro en el dedo pulgar o el dedo índice del paciente y ocluimos con el dedo índice la arteria cubital. Y ahí esperamos tanto la curva que es la plestimografía, y pues la saturación y el pulso, el pulsoxímetro ahí vemos, y si el paciente no registra la curva, no hay plestimografía, es porque se ocluyó la arteria. Esto deberíamos hacerlo inicialmente después que quitamos el Teraban o la hemostasia, o 24 horas posterior al procedimiento, y si vemos que no hay
curva, no hay plestimografía, no hay una curva adecuada, lo que podemos hacer inmediatamente, uno, es hacer el test reverso, que es ocluir la arteria cubital para que aumente el flujo por la arteria radial y así pues destapar la arteria radial. Esa manera la podemos hacer, como le dije yo, a futuro. Esos pacientes que se someten a cateterismo cardíaco durante toda su vida, pues van a requerir mucho más, y si ya dañamos ese acceso a futuro, pues va a ser un problema. Entonces sí deberíamos hacer esa técnica, supervisar que el paciente pues no haya presentado oclusión de la arteria radial. Si tenemos alguna duda, pues también podemos utilizar pues, el ultrasonido para revisar la arteria, y si vemos que presentó la arteria oclusión, pues podemos tratarla con anticoagulación por un ciclo corto. También salió este año un estudio en el cual recomiendan un ciclo corto de rivaroxabana a dosis bajas, o podemos utilizar heparina bajo peso molecular y revisar al paciente a 30 días para ver si ya recanalizó o si ya pues se eliminó la oclusión. Muchas gracias, Alberto. Comentarios. Hoy tenemos, por fortuna, al doctor Juan Senior, que sé que va a hacer comentarios alrededor del estudio que se hizo con la doctora Karen y este nuevo estudio. No sé, Juan, si tú tengas observaciones para hacer. Buenas noches. Muy buenas noches, Juan, bienvenido. Gracias, profesor. No, el artículo es bastante interesante, precisamente porque es una técnica que se escribió hace mucho menos tiempo. Fue el acceso radial distal sobre la tabaquera anatómica. Uno trata de coger la arteria radial. Quienes son adeptos a la técnica dicen que es una técnica relativamente sencilla, con una alta tasa de éxito, pero en realidad la curva de aprendizaje para hacer el acceso radial distal es mucho más larga que para el acceso radial proximal, que es mucho más estable la anatomía, detectarla por lo menos por palpación, la arteria radial es mucho más fácil, y acceder a la arteria es mucho más sencillo. En la distal hay que tener en cuenta exactamente la anatomía de la tabaquera anatómica para uno orientarse, y no es fácil. No, pues yo lo intenté y lo hice, lo hemos hecho varias veces, pero no como una técnica como no como la técnica de rutina, pues de batalla de todos los días, pero sí como una técnica alternativa cuando la proximal no nos deja tener acceso. Es mucho más importante la visión ultrasonográfica en la radial distal que en la radial proximal, ¿cierto? Porque el eco ayuda mucho. Nosotros no usamos eco de rutina en los accesos radiales, lo hacemos en los pacientes que tienen o mucho edema en la mano, o el pulso es muy débil, o porque por las características suponemos que hay algunas dificultades desde el punto de vista técnico. Entonces ahí sí utilizamos el ultrasonido. Pero para la radial distal sí es muy importante tener ultrasonido. En la femoral es lo que se habla ahora, todo el mundo habla de radial FIRS, y cuando se habla de femoral, se habla de safe femoral, de tratar de hacer lo más seguro el acceso femoral. Entonces se hace ahora con una aguja de micropuntura, no con una aguja geográfica. Se hace también con ultrasonografía para no poder ubicar vena y arteria, y sobre todo para no ubicar la bifurcación. A veces los pacientes tienen bifurcaciones altas y si uno no hace la ultrasonografía no los ve. Entonces, la diferencia en la tasa de complicaciones cuando uno lo hace femoral está básicamente en los pacientes que tienen bifurcaciones altas, que con la aguja angiográfica uno puede producir más daño, en el sentido que tiene una tasa de complicación más alta, sobre todo hematomas y a veces hematomas retroperitoneales. Es como la única diferencia. En las radiales proximales no hay mucha diferencia entre las complicaciones si se usa o no se usa ultrasonografía. Es un acceso bastante seguro. Lo que usted me preguntó es muy importante, porque nosotros siempre insistimos, ahora que no tenemos la unidad ahí a la mano que teníamos al lado cuando era unidad de dolor torácico, sino que van a unidades de cuidados especiales que son generales, en donde puede que las enfermeras no tengan mucho entrenamiento en eso, porque siempre hacíamos seguimiento para mirar que la arteria radial no quedara ocluida. ¿Por qué razón? No porque tuviéramos afectación por isquemia en la mano, porque ya vieron que
como lo explicó Alberto, la circulación es muy rica y es muy raro ver isquemia en la mano en accesos radiales. Generalmente los casos reportados están con pacientes que están chocados, con soporte vasopresor y que se les hace acceso radial, pero no se le puede endilgar tanto al acceso radial, ¿cierto? Pero sí es muy importante que quede permeable porque eso nos va a permitir en futuros cateterismos poder acceder por el mismo sitio. Entonces siempre insistíamos en que quedara permeable y lo que explicó Alberto con la técnica de Barboz, que le ponemos el oxímetro, se hace oclusión de la arteria cubital y se mira si hay onda oscilométrica de la arteria radial, y si no la hay, entonces con la misma manilla, el Theraban, uno puede hacer compresión de la cubital por periodos cortos, 5, 10, 15 minutos cada hora, y tratar de que pueda permeabilizar la arteria. Sin embargo, pues con eso se logra en algunos pacientes lograr reperfundir o repermeabilizar la arteria, pero la disminución de la oclusión arterial está más relacionada con la técnica, como lo mencionó Alberto, el uso de catéteres de menores French, 6, 5 French, generalmente utilizamos un 6 French. La anticoagulación es muy importante, está claro que uno debe utilizar 50 unidades por kilo de heparina, así no haya intervención, solamente por tener acceso radial para proteger la arteria radial, es importante. Algunos dicen que la utilización de vasodilatadores, pero nosotros con menor frecuencia estamos utilizando esos cócteles que se usaban antes. Antes se usaba verapamilo, sulfato de magnesio, nitroglicerina intraarterial. Ahora lo que hacemos es anticoagular al paciente y dejar una buena dosis, 2000 unidades de heparina en el introductor, y eso disminuye mucho la tasa. Es muy importante lo que encontramos con el estudio con Karen, sobre todo lo relacionado con fragilidad. Es muy importante tener en cuenta la fragilidad de los pacientes, y una de las relaciones que encontramos fue con la dinamometría. Pensábamos que íbamos a encontrar relación con el diámetro de las arterias, sin embargo, aunque las arterias radiales siguen siendo pequeñas con respecto a las femorales, pues no hubo una relación importante con el diámetro en cuanto a la tasa de complicaciones de oclusión radial. Esto está más relacionado con fragilidad del paciente, y la dinamometría nos dio una buena correlación con la dinamometría. Debería ser algo que deberíamos hacer de rutina, pero obviamente hay que conseguir el dinamómetro, que lo tienen más en los servicios de rehabilitación que nosotros en el servicio de hemodinamia. Eso sería una buena medida. Y es muy importante, cada vez hablamos más en enfermedad cardiovascular y sobre todo en estos pacientes que tienen intervenciones, en evaluar fragilidad antes de hacer todo este tipo de intervención, y de pronto eso cambiaría las opciones de lo que uno tiene, ¿cierto? Pero las opciones de lo que uno va a utilizar. Yo creo que lo que trataba de hacer el estudio es solamente posicionar el acceso radial distal. Supongo que era un grupo muy entusiasmado con el acceso radial distal y pensaban que de pronto podía tener alguna ventaja, porque lo dijeron en algunos foros, en que de pronto la tasa de complicaciones era mejor con el acceso radial distal que con el proximal. Pero aquí lo que nos muestra es que es una buena alternativa. Yo creo que hay que aprender la técnica y tenerla de reserva para cuando necesitemos en alguno de los pacientes en donde haya un acceso difícil. Juan, muchísimas gracias, hombre. ¿Alguno de ustedes tenga alguna observación adicional? ¿Alguna pregunta para el doctor Alberto? Bueno, pero creo que todo ha quedado muy claro. No sé, Alberto, si tengas algún comentario final a tu presentación. No, profe, bueno, no. Espero que le haya gustado, y pues tener en cuenta pues lo que recalcó el profe, pues tanto muchas veces estos pacientes pues lo que están rotando en pisos, en hospitalización general, pues al egreso pues esas recomendaciones, ver si está patente la arteria, el cuidado, y pues es una alternativa pues del acceso convencional, el distal, y pues como entrenamiento, como entrenamiento y como por conocimiento, pues hay que tener estas dos técnicas para siempre pues tener alternativas para los procedimientos. Alberto, muchísimas gracias y felicitaciones por tu presentación. No sé si Juan tenga alguna observación final. No, profesor, no, muy buena la presentación. Yo creo que fue muy claro lo que expuso Alberto, que creo que en lo que él está le va a servir mucho para
para su práctica ahora que está empezando el fellow. Muchísimas gracias a todos ustedes y los invitamos dentro de 15 días para un nuevo club de revistas. Cuídense mucho y muy buena semana. Muy buenas noches.